¿Por qué es tan importante crear contenido en internet en nuestra lengua materna? La llengua que no es parla és mort, i ja no sols que es parle, que s'estudie. I la llengua també la traza de compartir esa cultura que tu tienes y esa forma de veure las cosas. Gallego, catalán, euskera, bable, aranés, panocha, canario, aragonés... Cada vez se crea más contenido en estas lenguas por internet y la razón es muy sencilla. Son las lenguas maternas de mucha gente. Silvia, más conocida como Miss Taglés, es una streamer de Pedreguer que lleva años haciendo sus vídeos en valenciano. Jorge Puello lleva menos tiempo, pero en unos meses ha revolucionado Twitter con sus informativos matinales en aragonés. ¿Y por qué no lo hicieron en castellano? Me lleva que al aragonés como que li caleva tenir una cosa así, una cosa que saliese una miqueta de lo de siempre, ¿sabes? I fer una coseta també pues, més moderna, més a redes socials. Pues va salir una miqueta una mezcla de tot, de querer fer una cosa per l'aragonès i de querer fer una cosa també de crear agenda política aragonesa i agenda política social cultural aragonesa. Jo vaig començar tot defensant la llengua, però jo no pensava en crear més contingut i de sobte em vaig adonar que jo era consumidora superactiva i dic, és que no hi ha contingut en la meva llengua, o no hi ha molta varietat, o no hi ha massa cosa per a veure. I dic, al final també, quin referent estan agafant les noves generacions o la gent més jove, que veguen que també hi ha més contingut més enllà del castellà o l'anglès o qualsevol altre idioma. Pues una llengua que xerraran 8.000, 9.000 personas, una coseta así, més que no l'aranès, però menos que l'asturiano. Tiene tres dialectos principals, que son el occidental, el central y el oriental, pero no tienen una oficialidad de la llengua, que una miqueta lo que se está mirando ahora. La lengua forma parte de nuestra cultura y de nuestras raíces. Por eso es importante potenciar su uso también en las redes sociales, sobre todo cuando se tratan de lenguas históricamente minorizadas, porque sí, no es lo mismo minoritaria que minorizada. Por ejemplo, el catalán ha sido históricamente minorizado, pero no es minoritario, puesto que lo hablan cerca de 10 millones de personas. Por el contrario, el noruego y finés lo hablan 4 millones, el lituano y letón 2 millones o el maltés solo 300.000 personas. Son minoritarios, pero no minorizados, puesto que son oficiales en su estado, así como en la Unión Europea. En fin, estos jóvenes comunicadores no están haciendo nada más que normalizar, algo tan sencillo como comunicar en su lengua materna, en el idioma en el que han nacido, crecido y con el que viven el día a día. La llengua és lo que se vive, la forma de vivir-lo. I la llengua és també la traza de compartir esa cultura que tu tienes i esa forma de veure les coses. La llengua que no es parla és mort, i ja no sols que es parle, que s'estudie. I clar, ja fora de l'àmbit educatiu, en el teu dia a dia, un vídeo que trobes per xarxes, la conversa en la depenenta de la tenda o la caixera del supermercat o el xic que treballa a correus. Al final és que si no ho gastem en el nostre dia a dia i ho normalitzem, és mort. És una llengua que és mort, com el valencià com pot passar en qualsevol altra. Per què és important fer aquest contenidor audiovisual? Pues perquè la gent que creix al final en la llengua en la que vive. Y si tiene ese contenido desde chico, a mí me fa una envidia que me muero cuando me dicen es valencianos, es catalans o es gallegos que me llevan bola de drac en catalán. I jo digo, pues és que a jo m'hauria encantat tenir això també i poder vivir tot això i poder-lo vivir en la meva llengua, perquè al final, si no, lo que creas es una desconexión entre lo que es el mundo exterior y lo que se charra en casa. Lo que tiene en Aragón es esa situación de diglosía, que se dice, no hay lengua que tú en casa tuya charras aragonés, pero cuando sales fuera de casa ya no la charras. Que eso es lo que les pasa también a mis compañeros de piso. Ellos en casa suya el charran, pero ya cuando charran con otra gent que no la coneixen, ya al castellano, incluso cuando están en el suyo yugar. El cas és que el valencià ha estat molt discriminat, aleshores pensa que s'ha de fer un esforç extra i ja siga des d'escriure un tuit o escriure en el WhatsApp familiar en valencià, tot ajuda i la meva forma de donar-li un poquet d'espenta des de la meva posició va ser com, ostres, ja que vull crear contingut, per què no fer-ho en la meva llengua? Dic, per què no en xarxes? És imprescindible avui dia. Silvia y Jorge tienen muchos seguidores que les gusta su contenido original en valenciano o aragonés, pero también reciben muchísimos comentarios de gente que no habla su misma lengua. Sin duda, la transversalidad y el respeto por otras lenguas es vital para que se mantengan muy vivas. Jo penso que si l'aragonès tira endavant serà perquè la gent d'Aragón quiera, i això seguro, però si tenim tot l'apoyo de tota la gent de Galiza, Astúries, de Euskadi, de Nafarroa, de Catalunya, de les Balears, de País Valencià, quiero dir, al final són moltíssima gent, o sea, yo creo que digan que un 45% de la gent que vive al Estado español charra llengües que no són el castellano, quiero dir, al final hay moltíssimes llengües i que tota aquesta gent mos esté dant apoyo en este momento, vamos, yo penso que és essencial. Una de les coses que m'he trobat últimament és que n'hi ha molta més gent, penya de Madrid, penya castellano parlant que no va matar el valencià dins de casa, que potser és d'Argentina, de Cuba, de Mèxic, n'hi ha 1000 llocs on entenen la llengua, l'aprecien i diuen, ostres, sona guapet, o entenc la gran part del que dius, i és superimportant. I han normalitzar-ho entre nosaltres, que també és feina que encara ens queda pendent,
sinó també, tal com comentava Jorge, el eixir de casa i fer-nos respectar també fora de casa, que som una llengua que es pot utilitzar per a qualsevol altra cosa, àmbit professional, àmbit col·loquial i el que faça falta. Y que siga transversal també, incluso gent de castellano parlante de Madrid, quiero dir. O sea, que esa gent valore el patrimonio lingüístico, que una llengua es esencial. Igual que uno de Madrid puede valorar el patrimonio del románico aragonés o los castiellos que tenim per aquí per Aragón, pues ese punto diferencial no es una cosa de división, que es lo que pensan de Madrid muchas vegadas, que tú veis que dicen de Madrid, oh no, el plurilingüismo es malo porque al final se crea división interna, no, yo pienso que al revés, el favorecer ese plurilingüismo y abrirse a la multiculturalidad, que es una cosa de un estado democrático avanzado y que lo contrario es una cosa, vamos, que yo pienso que ya tiene que quedarse ben bien. Por desgracia, el odio en redes sociales es la tónica habitual y muchas veces se utiliza la lengua como arma política. Ambos defienden su uso en sus vídeos porque es su lengua materna y piden, siempre con respeto, que la gente haga un esfuerzo para comprender su postura. Exigirles que se pasen al castellano, como hacen muchos internautas, no es el camino adecuado. Em trobo de tot. Em trobo molta gent que directament és com em fas gràcia, t'entenc un poc i en això em sobra. Perfecte, aquesta gent, xapó. O gent que, m'entén un poc, però mira, en els subtítols i tal, ho busque per internet a veure què vol dir. Genial. Però, tot i que en siguen pocs, encara n'hi ha molta gent, perquè són al final els que més soroll fan, que insulten directament, falten al respecte, afegixen o apeguen idees polítiques a una llengua, cosa que per a mi no té res a veure una cosa amb l'altra. Una cosa no lleva a l'altra, l'educació per davant de tot. I a els haters, pues, lo que n'hi ha que dir-les és una miqueta pues, això, que respeten perquè al final és patrimonio suyo també, encara que no les agrade, és patrimonio suyo. Si son aragoneses, si son haters de la llengua, pues es como dir, no, es que yo el castillo de Lobarre no m'agrada i tal. Pues hay que socialitzar-ho a tota la gent. I ja no sols pel tema idioma, però n'hi ha una falta de respecte brutal per internet, per la desvirtualització que tenim, que sembla que ens podem amagar darrere una pantalla, siga sols per escrit, per veu, per vídeo, i dir, vamos, la burrada més gran que ens ocorrega, i és a veure de vegades qui la diu més gran, encara que no la penses, però és anar a fer mal gratuïtament. Quiero dir que al final el aragonés també está muy ligado al folclore. Cantan jotas en aragonés, se cantan albadas en aragonés. Al final eso también hay patrimonio y eso también hay que quererlo. Que no quiero decir que se tenga que reducir al folclore, no, al revés, cal salir del folclore. Pero que no nos olviden de que una cosa popular también, que una cosa del pueblo aragonés que también pues que tiene ese rasgo cultural. Y creo que estic también aquí de que se salve el aragonés, de que toda la gent d'Aragón lo entienda como suyo y también pues es valencianos que veien toda la influencia que tenim, que no din el temps, que din l'orache, que din chino chano, que din pues moltísimas cosas y que, no sé, yo estoy de verdad que estoy encantado con la comunidad que se hace y es espectacular porque ya te digo que estoy flipando con todo.